Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a revisar como parte de los exámenes auxiliares lo que viene a ser el electrocardiograma, ¿no? Vamos a ver estos 6 puntos que ahí lo tienen en el temario. Vamos a ver la primera parte, la fisiología del sistema sinusal, luego los fundamentos del electrocardiograma, la morfología normal. Los televisores, ahí está. Luego vamos a ver la interpretación, ¿no? Cómo debemos interpretar de forma sistemática el electrocardiograma, y de forma complementaria vamos a ver la patología del uso del electrocardiograma, ¿no? En lo que vienen a ser las arritmias y en la cardiopatía isquémica. Bien, entonces la primera parte, habíamos mencionado la fisiología del sistema sinusal. Ustedes recordarán que en el corazón primero hay un evento eléctrico, ¿no es cierto? Un evento eléctrico, y luego hay un evento mecánico. Entonces, el corazón, si bien es cierto, se contrae, pero para esa contracción primero debe haber un evento eléctrico, ¿no? Justamente para este evento eléctrico tenemos al sistema sinusal, que se encarga de producir y conducir el impulso cardíaco. Y luego para lo que viene a ser el evento mecánico tenemos las células contráctiles, ¿no? Entonces vamos a ver acá, este registro eléctrico, ¿no?, en el tiempo lo podemos monitorizar mediante el electrocardiograma. Entonces el electrocardiograma básicamente es una prueba, un examen auxiliar que registra la actividad eléctrica del corazón, y de esa manera podemos darnos cuenta si hay alguna alteración en esa actividad eléctrica. Entonces este sistema sinusal, que está conformado por un marcapaso, el marcapaso fisiológico es el nodo sinoauricular, ¿no? Está en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, en el techo de la aurícula derecha se ubica el nodo sinusal. Este viene a ser nuestro marcapaso. ¿Y por qué es nuestro marcapaso? Porque es el que comanda el registro eléctrico. Porque como pueden ver, el nodo sinusal es el que tiene mayor despolarización. Es el que más precozmente se despolariza. Su frecuencia de despolarización es de 60 a 100 latidos por minuto. Es por eso que comanda el ritmo, ¿no? Y por eso es nuestro nodo, nuestro marcapaso, ¿ya?, el nodo sinusal. Luego vienen las haces internodales, ¿no? Como pueden ver, tenemos varios haces internodales que lo van a conectar al nodo aurículo-ventricular. Recuerden, el nodo aurículo-ventricular está también en la aurícula derecha, en el llamado triángulo de Koch, en el triángulo de Koch, ¿ya? ¿Se acuerdan quiénes formaba el triángulo de Koch? Por un lado la válvula tricúspide, por el otro lado la válvula de Tevesio, y por acá el tendón de Todaro. El tendón de Todaro. Esto está en la aurícula derecha. Tricúspide, Tevesio, tendón de Todaro. Ahí se encuentra el nodo aurículo-ventricular. Eso se llama el triángulo de Koch, ¿no? Entonces el nodo AB es el que va a recibir el impulso del nodo sinusal, ¿no? Y la conexión es a través de haces internodales. Tenemos 3 haces. El de acá es el haz internodal posterior, el más importante, llamado haz de Torel. Luego tenemos el haz internodal medio, también llamado de Wenkenbach, y el haz anterior, también llamado de James, ¿ya? El haz de James, el anterior. Son 3 haces internodales, anterior, medio y posterior, ¿no?, con sus epónimos, ¿no? El más importante es el posterior, porque lleva la mayor cantidad de impulsos eléctricos, ¿no? Del haz anterior o haz de James sale una ramita para la aurícula izquierda, se le llama el haz de Bachmann, ¿ya? El haz de Bachmann conduce el impulso eléctrico ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Es por eso que la actividad eléctrica, si ustedes se dan cuenta,
primero inicia en la aurícula derecha y luego en la aurícula izquierda. Por lo tanto, si dividimos el ciclo cardíaco del corazón derecho y el corazón izquierdo, el ciclo cardíaco es un poquito antes en el lado derecho y después en el lado izquierdo. ¿Estamos? Entonces, primero se despolariza la aurícula derecha, luego se despolariza la aurícula izquierda, porque los tres haces internodales, el más importante, el posterior, el medio y el anterior, primero despolarizan la aurícula derecha y luego recién el haz de Bachmann va a despolarizar posteriormente a la aurícula izquierda. Cuando la actividad eléctrica está pasando por los haces internodales, se forma lo que ustedes ya habrán visto en el EKG de forma resumida, la onda P. La onda P significa la despolarización de la aurícula. Eso ustedes lo saben. La onda P es la despolarización de la aurícula. Entonces, cuando yo veo la onda P, la primera mitad de la onda P me está indicando la despolarización de la aurícula derecha. Y la segunda mitad de la onda P me está indicando la despolarización de la aurícula izquierda. ¿Estamos? ¿Y eso por qué? Por lo que estamos viendo, que hay tres haces internodales en el lado derecho. Entonces, primero es la despolarización de la aurícula derecha y luego de la aurícula izquierda. Entonces ahí se forma la onda P cuando está pasando la despolarización por los haces internodales. Luego viene el nodo AB, que habíamos dicho está en el triángulo de Koch. El nodo aurículo-ventricular lo que hace es el llamado retraso fisiológico. ¿Ya? El nodo AB, cuando recibe el impulso eléctrico, lo que hace es retrasarlo. ¿Para qué? Para que primero, como ya se despolarizó la aurícula, ahí está la onda P, ya se despolarizó la aurícula. Entonces, después de la despolarización que viene, el evento mecánico. Entonces, acá, ¿quién se va a contraer? Vamos a tener la contracción de la aurícula. Contracción de la aurícula. ¿Esto está en sístole o en diástole, la contracción de la aurícula? En diástole, porque la contracción de la aurícula es la última etapa del llenado. ¿Cuáles son las etapas del llenado de la diástole? Primera, llenado rápido. Segundo, lento. Y tercero es la contracción. Entonces, al final de la onda P, miren cómo se correlaciona. Al final de la onda P, como ya está despolarizado la aurícula, se contrae la aurícula para terminar de llenar al ventrículo. Estamos en fase de llenado. Pero ahora está el nodo AB. Y cuando el impulso llega al nodo AB, hay un retraso entre la aurícula y el ventrículo. Eso se va a quedar registrado por este intervalo llamado intervalo PR. Intervalo PR. En el electrocardiograma el intervalo PR, ¿estamos? Que es desde el inicio de la onda P hasta que inicia el complejo QRS, este es el complejo QRS, ¿no? Entonces, este intervalo PR, ¿qué representa? La conducción por el nodo aurículo-ventricular. ¿Y por qué sale como una línea iseléctrica? Porque es un retraso. No hay actividad eléctrica, entonces, línea. Cuando no hay registro eléctrico, se va a formar una línea en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, cuando el impulso pasa por el nodo aurículo-ventricular, se va a generar el intervalo PR, que es una línea isoeléctrica. ¿Estamos? Entonces, cuando pasa el impulso por los haces internodales, se forma la onda P. Cuando pasa por el nodo AB, se forma el intervalo PR. Pero una vez que se ha producido el retraso, ¿y para qué es el retraso? Para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo, porque recuérdate, primero es la actividad eléctrica y luego la mecánica. Entonces tienes que darle tiempo. Entonces el retraso es para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo. Una vez hecho el retraso, que está representado por el intervalo PR que estamos mencionando, viene el haz de His, que es el otro componente. El haz de His se ubica en el trígono fibroso derecho. El haz de His se ubica en el trígono fibroso derecho.
El nodo sinusal está en el techo de la aurícula derecha. El nodo AB está en el triángulo de Koch. El haz de His está en el trígono fibroso derecho. Y el haz de His va a conducir el impulso eléctrico por el septum interventricular, ¿ya? Y lo va a llevar a las dos ramas, ¿no? Recuerden, el haz de His tiene dos ramas, como pueden ver, una rama derecha y una rama izquierda. Y a su vez la rama izquierda tiene dos fascículos, el fascículo posterior superior y el fascículo antero inferior. El fascículo postero izquierdo, que está, como ven, en la parte superior, y el fascículo antero izquierdo, que está en la parte inferior. ¿Ah? La rama izquierda del haz de His tiene dos fascículos, fascículo posterior, que está en la parte superior, y el fascículo anterior, que está en la parte inferior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Tiene dos ramas la rama izquierda. Muy bien, la rama derecha pasa por una estructura importante que viene a ser el trabéculo septomarginal. El trabéculo septomarginal, o también llamada banda moderadora, por ahí pasa la rama derecha del haz de His. ¿Por dónde pasa la rama derecha del haz de His? Por la banda moderadora o trabéculo septomarginal, o también llamado fascículo arqueado. Tiene esos tres nombres: trabéculo septomarginal, banda moderadora o fascículo arqueado. Por ahí pasa la rama derecha del haz de His. ¿Estamos? Muy bien. Y la rama izquierda pasa básicamente por la parte interna del septum y va a la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Al ápex y a la pared lateral, con sus dos ramas, la rama posterior y la rama anterior. ¿Y dónde va a terminar este sistema de conducción? Este sistema de conducción termina en las llamadas fibras de Purkinje, no células, fibras de Purkinje. Células están en el cerebelo, la célula de Purkinje. Esta es fibra de Purkinje, ¿no es cierto? Que son los que tienen la mayor velocidad de conducción. Son los que tienen la mayor velocidad de conducción, no de generación del impulso, sino a la hora de conducir son los más rápidos, porque son las terminaciones que van a ir y se van a conectar, ¿no es cierto?, con lo que viene a ser el subendocardio, ¿no es cierto?, y luego con el miocardio, y luego con el epicardio. Miren de dónde a dónde va a ir la despolarización, de adentro hacia afuera, del endocardio hacia el epicardio, así se va a despolarizar. Entonces, ¿dónde terminan las fibras de Purkinje? En el subendocardio, para despolarizar luego al miocardio y luego al epicardio, ¿ya? Entonces, de adentro hacia afuera. Y ese viene a ser, ¿no es cierto?, nuestro sistema sinusal, que se encarga de crear el impulso. ¿Quién crea el impulso? El marcapaso, que viene a ser el nodo sinusal. El nodo sinusal crea el impulso y a eso se llama automatismo. Automatismo. El nodo AB hace el retraso y las fibras de Purkinje es el que tiene la mayor velocidad de conducción, porque ya lo va a llevar ¿a dónde? A las células contráctiles. Cuando el impulso llega a las células contráctiles, debe ser de manera rápida. ¿Para qué? Para que todas las células del corazón se contraigan de forma simétrica, de forma uniforme, como un sinsitio se le llama a las células del corazón. ¿Por qué como un sinsitio? Como una sola célula, porque la contracción tiene que ser simétrica, regular, para que actúe como una bomba, ¿no?, que es la función del corazón, expulsar sangre. Entonces, a la propiedad de generar el impulso se llama automatismo, y a la propiedad de conducir el impulso se llama dromotropismo. Dromotropismo, conducir el impulso. Entonces el corazón crea su propio impulso y conduce su impulso a través del
sistema sinusal. Pero sigamos acá. Decíamos la onda P, despolarización de la aurícula, ¿no es cierto? Luego por el nodo AB, el intervalo PR. Luego, ¿quién viene? El intervalo PR es el retraso que hay en el nodo AB. Y luego viene el complejo QRS. ¿Qué significa el complejo QRS? La despolarización del ventrículo. Entonces, acá, el complejo QRS, que como pueden ver es una onda de mayor voltaje, tiene bastante amplitud, es porque justamente representa la despolarización del ventrículo. Despolarización del ventrículo. ¿Por qué es más grande que la onda P? Porque hay más masa muscular en el ventrículo que en la aurícula. ¿Estamos? Por eso el voltaje es mayor del complejo QRS. Entonces, al terminar el complejo QRS, esto de acá, miren, acá está terminando, estoy señalando con este punto, está terminando el QRS, se llama punto J. El punto J es el final del QRS. ¿Ya? Entonces ahí terminó la despolarización. Entonces después de despolarizarse, ¿qué viene? La contracción del ventrículo. Pues primero el evento eléctrico. ¿Cuál es el evento eléctrico? La despolarización. Luego el evento mecánico, contracción del ventrículo. Entonces acá, ¿en qué etapa estamos ya? Sístole. Sístole. Porque ya se está contrayendo el ventrículo. ¿En qué etapa estamos? Eyección. El ventrículo se está contrayendo para expulsar sangre de los ventrículos, del ventrículo derecho a las arterias pulmonares y del ventrículo izquierdo a la aorta, está expulsando. Y miren, ahí hemos creado entonces el ciclo cardíaco, ¿no? La primera etapa, diástole, es lo que dura más, luego viene sístole. ¿Y acá qué etapa estará? Miren, entre estas dos, entre el llenado y la eyección. ¿Qué etapa estará? Donde está, que representa la despolarización. Muy bien, contracción isovolumétrica. Ya está. Muy bien, contracción isovolumétrica, que dura 0.1 segundo, rápido. 0.1 segundo. ¿Estamos? Muy bien. Y luego, ya está, terminó el QRS, entonces el evento mecánico es la contracción ventricular, pero después viene esto de acá, que es el segmento ST. Segmento ST, que es el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Ahí está, entre esos dos puntos, el final del QRS y el inicio de la onda T. Eso se llama segmento ST. ¿Ya? Entonces, en ese segmento ST se está dando la actividad mecánica, que viene a ser la contracción del ventrículo. Cuando termina el segmento ST, entonces ya terminó la contracción del ventrículo. Si el ventrículo ha terminado de contraerse, ahora viene la repolarización. La repolarización del ventrículo. Repolarización del ventrículo. Y eso viene a ser la onda T, la repolarización. Entonces ya se había despolarizado el ventrículo, se contrae la actividad mecánica y ahora se repolariza, vuelve a la normalidad. Entonces esa es la onda T, representa la repolarización ventricular. ¿Estamos? Muy bien. Y por ahí, ¿por qué no se ve la repolarización de la aurícula? Porque es muy pequeña y transitoria. Entonces se dice que la repolarización de la aurícula está dentro del QRS. Por eso no se ve en un electrocardiograma la repolarización de la aurícula. Solo vemos la repolarización del ventrículo debido a la mayor cantidad de masa que hay en los ventrículos. Por ahí les pueden preguntar, aparece después de la onda T y el inicio de la onda P del siguiente ciclo. ¿Ya? Acá está, nuevamente se va a repetir el ciclo. Entonces, después de la onda T y antes del inicio de la siguiente onda P, la onda U. Puede haber una onda U. Esa onda U se puede presentar en algunos casos y representa la repolarización. ¿De quién? De las fibras de Purkinje. La repolarización de las fibras de Purkinje. ¿Ya?
y en algunos casos se puede registrar esa repolarización de las fibras de Purkinje de toda esa red que iba al subendocardio, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto cómo la actividad eléctrica, la conducción del sistema sinusal queda registrado en el electrocardiograma. Cada onda, cada intervalo, cada segmento nos está representando algo. ¿Estamos? Muy bien. Y acá ustedes pueden darse cuenta que después de la contracción del ventrículo, acá, y se correlaciona con la onda T, que es la repolarización del ventrículo, seguirá otra etapa llamada con relajación isovolumétrica, ¿no es cierto? Después de la eyección viene la relajación isovolumétrica. Miren, y ahí está el ciclo cardíaco, ¿no? ¿Dónde se ausculta el primer ruido cardíaco? Acá, miren, en la contracción auricular, en la contracción isovolumétrica. El segundo ruido cardíaco, en la relajación isovolumétrica. Entonces miren, el complejo QRS representa la despolarización del ventrículo y ahí tenemos la contracción isovolumétrica. El evento eléctrico es el complejo QRS, el evento mecánico, después viene la contracción del ventrículo. Entonces, el complejo QRS está relacionado con la contracción isovolumétrica y esta también está relacionado con el fonocardiograma, que es los ruidos, que viene a ser el primer ruido cardíaco. La onda T está relacionada con la relajación isovolumétrica y en esa etapa se produce el segundo ruido cardíaco. ¿Estamos? Entonces este registro eléctrico lo podemos visualizar en una tira, ¿no?, de papel milimetrado que viene a ser el electrocardiograma, ¿ya? Entonces habían visto la parte fisiológica. Miren las frecuencias que tiene cada componente del sistema sinusal. Miren, el nodo AB es de 45 a 50, su despolarización. El haz de His de 40 a 45. La célula auricular de 55 a 60. O sea, conforme nos vamos alejando del marcapaso, la frecuencia va disminuyendo. Por eso, ¿quién toma el control? El nodo sinusal. El nodo sinusal toma el control del ritmo eléctrico porque es el que tiene más rápido la despolarización. Su frecuencia de despolarización es más rápida. Por eso es nuestro marcapaso. Miren, de las ramas de las de His, 40-45, de las células de Purkinje, etcétera, ¿no? Entonces, conforme nos vamos alejando de la aurícula, entonces la frecuencia de despolarización va disminuyendo. Por eso cuando hay focos ectópicos en el corazón, por ejemplo, si falla el nodo sinusal, el marcapaso que va a tomar el mando del ritmo es el nodo AB. Y el nodo AB va a tener un ritmo más lento. Si falla el nodo AB, el haz de His, y va a tener un ritmo más lento. Si falla el haz de His, las fibras de Purkinje, y su ritmo va a ser más lento. El paciente se puede desmayar, porque cada vez, como ven, la frecuencia va disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces va a tener bradicardia, y eso le puede dar hipoperfusión cerebral, y el paciente se desmaya. Entonces el principio es que cada vez que el marcapaso ectópico se aleje de la aurícula, entonces el ritmo se vuelve más lento, va a haber más bradicardia. Entonces un foco ectópico que esté en la aurícula tiene más ritmo que un foco ectópico que está en el ventrículo. Por eso las arritmias ventriculares son más severas, van a producir más síntomas. ¿Estamos? Van a descompensar más al paciente hemodinámicamente. Muy bien, y acá miren, está la secuencia de cómo se conduce, ¿no es cierto?, a través del corazón el impulso eléctrico. Entonces, si todo inicia acá, por eso es el automatismo, el marcapaso es el nodo sinusal, ¿no? Ahí se inicia la despolarización de la aurícula, primero la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Luego se le despolariza el septum, ¿no? Estamos en el haz de His. Primero se despolariza la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda, el nodo AB hace el retraso y luego el haz de His conduce por el septum interventricular, ¿no es cierto?
de izquierda a derecha. ¿Por qué la despolarización ahora gana y es más en el lado izquierdo? Porque hay más masa de células en el lado izquierdo. Recuerden, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo es de 10 milímetros. El grosor de la pared del ventrículo derecho es de 4 a 5 milímetros. Hay más células en el ventrículo izquierdo, por lo tanto va a haber más despolarización de las células contráctiles en el lado izquierdo. Por eso, miren, el vector va de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Luego tenemos en la C la despolarización de la región anteroseptal. La región anterior es la que también tiene más células contráctiles, ¿no? Por eso es la primera en despolarizarse, la región anteroseptal del miocardio ventricular, y luego se despolariza la mayor porción del miocardio ventricular. ¿De dónde a dónde? Miren, del endocardio hacia el epicardio, porque las fibras de Purkinje terminan en el subendocardio y luego pasa al miocardio y luego al epicardio, ¿no? Y la despolarización tardía de la porción posterolateral, de la porción posterobasal, del ventrículo izquierdo, ¿no? Miren, acá está la despolarización de la parte posterobasal, que es la que tiene menor cantidad de células. Por eso es la última en despolarizarse, ¿no? Del ventrículo izquierdo y del cono pulmonar. La última parte que se despolariza es la porción posterobasal del ventrículo izquierdo. Si me preguntaran qué arteria coronaria es la que irriga la mayor parte del sistema sinusal, ¿quién es el que irriga al nodo sinusal, al nodo AB, al haz de His? La arteria coronaria derecha. Ojo con ese dato. La arteria coronaria derecha, ¿ya?, es la que irriga la mayor parte del sistema sinusal. ¿Excepto a quién? A la rama izquierda del haz de His. Porque la rama izquierda del haz de His sí va a recibir flujo sanguíneo de la arteria coronaria izquierda. Recibe flujo de la arteria coronaria izquierda. Entonces, ojo que la mayor parte del sistema sinusal es irrigado por la arteria coronaria derecha. Entonces, si me preguntan quién da rama para el nodo sinusal, para el nodo AB, para el haz de His, es la arteria coronaria derecha, excepto la rama izquierda, que está a cargo de la arteria coronaria izquierda, ¿no?, del mismo lado. Muy bien, entonces eso con la parte fisiológica.